Una ventana al conocimiento presenta el maravilloso cerebro humano. El cerebro humano es sorprendente. Cada segundo es inundado por unos 100 millones de datos informativos procedentes de los varios sentidos. Si solo pensamos una sola cosa a la vez, ¿cómo se enfrenta la mente a estos millones de mensajes simultáneos? Esto lo logra gracias a la red reticular, la cual selecciona lo esencial para que la corteza cerebral le dé atención. Se cree que por medio de ondas el cerebro se explora a sí mismo y de este modo enfoca los asuntos esenciales. La mente no solo sobrevive a esta descarga de información, sino que también la maneja con facilidad. Todo empieza en la matriz. 3 semanas después de la concepción comienzan a formarse las células cerebrales. Se desarrollan en momentos de intensa actividad y a veces hasta se producen 250.000 células por minuto. Después del nacimiento, el cerebro continúa creciendo y formando su red de conexiones. Con el tiempo, unos 100.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas, así como células de otros tipos, forman el apretado conjunto celular del cerebro humano. Las células cerebrales claves llamadas neuronas no se tocan unas a otras. Están separadas por sinapsis, las cuales son pequeños espacios de menos de 25 millonésimas de milímetro, una millonésima de pulgada. El cerebro humano es mucho más que un ordenador. Los ordenadores solo pueden procesar una unidad de información a la vez, mientras que el sistema nervioso humano procesa millones de unidades de información simultánea. Así podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, como disfrutar un hermoso atardecer, escuchar las olas del mar, sentir la arena en nuestros pies y mucho más. El ordenador no puede alterar su propio programa antes de empezar a realizar nuevas funciones. Alguien inteligente debe volver a programarlo. Un ordenador no puede reír, soñar, inspirarse ni ser creativo. No puede tener conciencia de las cosas ni captar su significado. No puede enamorarse. El cerebro humano podría retener por lo menos 1000 veces la información contenida en alguna de las mayores enciclopedias, de por ejemplo 20 a 30 volúmenes. Los animales de gran tamaño como los elefantes y algunas criaturas marinas tienen el cerebro más grande que el del hombre, pero en proporción al tamaño del cuerpo, el cerebro humano es el mayor de todos. Un ejemplo es el gorila, aunque es mayor que el hombre, tiene un cerebro 4 veces más pequeño. Lo que permite que el hombre piense, hable, escuche, lea o escriba es la manera como ha sido conectada esta red de neuronas. Y todo eso puede hacerse en 2 o más idiomas. El idioma es la diferencia crucial entre el hombre y los animales. El cerebro está protegido por su ubicación. Está envuelto en 3 membranas y virtualmente flota en un fluido acoginador o amortiguador, y todo esto está encerrado en hueso sólido, el cráneo. Su peso es de 1,4 kilos. El cerebro humano tiene 10.000 millones de células glías que forman estructuras sustentadoras y probablemente tienen funciones alimenticias. Las neuronas del cerebro están activas día y noche, hasta durante el sueño, y entonces utiliza la energía a gran velocidad. En cada célula, la energía se deriva de la oxidación de glucosa. El cerebro permanece inmóvil, ni se contrae ni crece, y tiene únicamente 2% del peso del cuerpo. Y sin embargo, para continuar funcionando, tiene que recibir 20% de la sangre que se bombea desde el corazón. Exige el 25% del suministro de oxígeno de la sangre. Si por solo 15 segundos se le priva de sangre, se pierde el sentido. Si por 4 minutos se priva de sangre, puede ocurrir daño cerebral irreparable. Su actividad eléctrica se puede medir y registrar en papel como líneas ondulantes, llamadas ondas cerebrales, y a este registro se le llama electroencefalograma o EEG. Los procesos de más alto pensamiento del cerebro tienen su centro en el cerebrum, con sus varios lóbulos, y este está dividido en un lado derecho y en un lado izquierdo. El cerebro izquierdo controla el lado derecho del cuerpo, generalmente es el dominante,
y es el centro de la lógica, las facultades verbales y de la acumulación y proceso a que se someten los millones de datos que entran en grandes cantidades en el cerebro cada segundo. El cerebro derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y está dedicado a las actividades creativas e intuitivas de la mente. Pero si a edad tierna falla un lado de este, el otro lado asume la mayoría de sus funciones. El oído recibe ondas sonoras y los convierte en disparadores eléctricos que dan principio a impulsos en el nervio auditivo. Cuando estos llegan a la zona auditiva del cerebro, se les interpreta como sonidos y se crean pensamientos. La luz entra en el ojo y bastones y conos convierten esta luz en disparadores eléctricos que envían impulsos por el nervio óptico hasta el cerebro, donde se convierten en escenas que estimulan el pensamiento. De manera similar, la nariz, la boca y la piel poseen receptores nerviosos sensorios que hacen disparadores eléctricos de los olores, gustos, toques y el calor. Estos envían impulsos al cerebro, que a su vez analiza los mensajes recibidos así y decide qué respuestas apropiadas dar. La aptitud del cerebro para acumular y procesar información desafía el entendimiento. Considere al pianista de concierto que toca una difícil partitura mientras todos sus dedos vuelan sobre el teclado. Qué maravilloso sentido cinemático tiene que tener su cerebro para ordenar con exactitud la relación espacial de los dedos, de modo que den en las teclas correctas que casen con las notas que tiene en la memoria. Observar el cerebro infante es como observar la esponja más complicada del mundo y luego ves cuánta información puede de hecho absorber. Comienzas a comprender que el cerebro es el objeto más complejo del universo conocido. Sin lugar a dudas, nuestro cerebro es sorprendente y un verdadero misterio, pues son muchas las preguntas que solemos hacernos y por el momento no tenemos respuesta. Por ejemplo, ¿cómo funciona la memoria? ¿Cómo surge el pensamiento de los impulsos electroquímicos? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se inician las respuestas que se envían sobre los nervios motores? ¿Cómo los impulsos eléctricos causan sueños, nos permiten escribir poemas y componer música? Aunque no sepamos las respuestas, lo que queda claro es que detrás de algo tan maravilloso como es el cerebro humano, hay alguien con una inteligencia extraordinaria que lo diseñó.